Get up here, Carly! What the is that? Police. Hace apenas un año, en un tranquilo barrio de Houston, un padre jugaba con sus hijos en el patio trasero. Risas normales hasta que algo rompe la calma. Entre las plantas, una mano pálida asoma lentamente, como si hubiera estado observando, esperando el momento exacto para aparecer. Nadie respiró. Hey, Dad, look at Carly! Get up here, Carly! The hell was that? El padre reacciona tarde. Ve uñas largas, piel sucia y un cabello enmarañado intentando tocar a su hija. Grita su nombre con terror genuino y corre hacia ella. Cuando revisa el lugar, no hay huellas ni sonido. Lo que estaba allí se desvaneció en segundos, como si nunca hubiera existido, nunca más. Entre susurros y confusión, la familia queda paralizada. ¿Era una broma, un animal o algo peor? Nadie pudo explicarlo. El video termina sin respuestas, dejando una sensación inquietante. Algunas cosas aparecen solo para recordarnos que no estamos solos, y quizá nunca debieron ser vistas, jamás. Los oficiales patrullaban una zona remota cuando un sonido seco rompió el silencio sobre un viejo muro de ladrillos. Era imposible que alguien estuviera allí. Una valla cerraba todo acceso. Al enfocar con la linterna, algo se movió rápido, como si supiera que estaba siendo observado desde la oscuridad absoluta. Entonces lo vieron, solo un par de piernas pálidas, corriendo con movimientos antinaturales. No había torso, no había brazos. En segundos, la figura se deslizó hacia la negrura y desapareció sin dejar rastro. El miedo fue tan intenso que ninguno se atrevió a seguir investigando ese sector. Esa noche, los oficiales evitaron volver a patrullar la zona. El relato se filtró y la gente empezó a llamarlo Fresno Nightcrawler, un críptido moderno de California. Nadie pudo explicarlo, pero todos coincidieron en algo inquietante. Aquello no caminaba como algo humano. Un guardia de seguridad en una escuela de Texas escuchó ruidos extraños cerca de la cancha de baloncesto, cuando ya no quedaba nadie. Intrigado y nervioso, decidió revisar las cámaras. Lo que apareció en la pantalla no parecía un fallo técnico, sino algo moviéndose con intención propia en la oscuridad. En el video, una sombra se desliza por la cancha vacía. Al principio es difusa, pero poco a poco adopta una silueta humanoide, como si estuviera formándose frente a la cámara. El movimiento no es natural, parece consciente de ser observada. Cada segundo aumenta la tensión y el miedo del guardia. El guardia afirmó que la escuela fue construida sobre un terreno embrujado, conocido por sucesos inexplicables. Para él, no había duda. Aquello era un espíritu manifestándose. El video se corta sin explicación, dejando una pregunta inquietante. ¿La sombra solo apareció esa noche o sigue caminando por la escuela cuando nadie mira? What the is that? La policía recibió una alerta por actividad extraña en una casa abandonada de California. Al llegar, el silencio era opresivo. Antes de entrar, algo llamó su atención. Un movimiento en lo alto los obligó a alzar las linternas, sin saber que estaban a segundos de ver algo que jamás olvidarían. En el ático, apareció una figura humanoide enorme y oscura, caminando lentamente entre las vigas. No se distinguían rasgos, solo una silueta imposible. De pronto se detuvo y giró la cabeza, como si los hubiera notado. Los oficiales quedaron paralizados, sintiendo que aquello los observaba con intención. La energía era tan pesada que les costaba respirar. Ninguno se atrevió a entrar. Más tarde, describieron la operación como satánica, algo que no encajaba con lo normal. El informe nunca dio respuestas claras, pero dejó una advertencia inquietante. Esa casa no estaba vacía y quizá nunca lo estuvo. Un oficial fuera de servicio en Calgary grabó algo imposible frente a su casa. En plena calle, una figura sombría gigantesca,
empujó violentamente a un hombre hacia atrás. El impacto lo hizo caer al suelo y comenzar a gritar con desesperación, como si supiera que aquello no era humano y venía directo por él. El hombre golpeaba el pavimento, retorciéndose, mientras la sombra intentaba tocarlo una y otra vez. Cada intento era rechazado con movimientos erráticos y gritos inhumanos. La escena parecía una lucha desigual, cargada de una tensión brutal, como si algo invisible estuviera drenando su energía poco a poco. De forma inesperada, el hombre saltó sobre la sombra y comenzó a balancearse violentamente sobre ella. El video se corta ahí. Al difundirse, muchos hablaron de un ritual satánico, otros de un demonio intentando poseerlo. Nadie pudo explicar qué ocurrió después, y eso fue lo más perturbador. Un oficial fuera de servicio vivió un encuentro aterrador en la puerta de su residencia. Al salir, una figura humanoide y sombría apareció de la nada. En segundos, lo sujetó y lo arrastró hacia la entrada, como si supiera exactamente a dónde llevarlo. Mientras el miedo se apoderaba del lugar, el oficial gritaba y se resistía con todas sus fuerzas, golpeando la puerta mientras era arrastrado. Esa reacción desesperada pareció afectar a la entidad, que dudó por un instante. Los gritos rompieron el silencio, y de pronto, la presión cesó como si algo hubiera salido mal. La figura soltó al oficial y desapareció en la oscuridad. Aún en shock, él huyó y luego regresó con el administrador del edificio. Al revisar las cámaras, ambos quedaron paralizados. Las imágenes confirmaban que algo imposible ocurrió frente a esas puertas, sin explicación alguna. La puta que te parió. En el estadio de Michigan, un guardia vivió una noche que cambiaría su vida. Mientras patrullaba, escuchó golpes violentos desde la planta baja. El sonido se repitió una y otra vez, cada vez más fuerte. Aterrorizado, decidió grabar con su cámara antes de bajar las escaleras hacia lo desconocido. Al acercarse, vio una puerta moviéndose sola, golpeándose sin que nadie la tocara. Dentro no había nadie. El silencio era insoportable. Miró alrededor con desesperación, buscando una explicación racional, cuando la cámara captó algo imposible. Una figura negra, humanoide, deslizándose a gran velocidad por el lugar. El guardia huyó de inmediato, sin atreverse a mirar atrás. En ese momento, no vio nada con claridad, pero horas después, al revisar el video, lo entendió todo. La sombra estaba allí, no volvió nunca más al estadio y renunció al instante, convencido de que algo oscuro lo había estado observando. Concha de la lora. Un grupo de adolescentes que trabajaba como seguridad grabó algo perturbador cerca del laboratorio Hawkins, en Georgia. Mientras vigilaban, notaron que una puerta se abría y cerraba sola. Comentaron que el aire era extraño, casi inexistente, como si el ambiente estuviera cargado de una presencia invisible. Al seguir grabando, la tensión aumentó. En un balcón apareció una figura completamente quieta, observándolos fijamente. No se movía, no hacía ruido. Era una silueta humanoide oscura, inmóvil, que llevaba una máscara blanca imposible de ignorar. La sensación era que sabía exactamente dónde estaban. El miedo los paralizó solo unos segundos. Antes de que la figura pudiera acercarse, los adolescentes huyeron del lugar sin mirar atrás. El video terminó abruptamente. Hasta hoy, nadie ha explicado quién o qué estaba en ese balcón, esperando en silencio, como si solo hubiera querido ser visto. Un fiscal revisaba grabaciones de una calle para un caso común, hasta que algo lo obligó a detener el video. En medio de la noche, una figura sombría apareció de la nada sobre el asfalto. No corría ni huía, simplemente caminaba, como si perteneciera a ese lugar desde siempre. La silueta avanzó unos metros, con movimientos lentos y extrañamente humanos. No proyectaba rasgos claros, solo una presencia oscura, casi etérea. De pronto, sin ruido ni transición, desapareció exactamente donde estaba, igual que como había surgido segundos antes, dejando la calle vacía otra vez. Al difundirse el clip, muchos aseguraron que era el alma de un hombre que murió en un accidente en esa carretera. Otros hablaron de fallos de cámara o sombras mal interpretadas, pero la pregunta sigue abierta.
¿Fue un simple truco visual o alguien que aún no ha logrado irse? En una estación de policía de Chile, los oficiales vivieron una noche inquietante. Las cámaras de seguridad captaron cómo una puerta se abría sola, sin explicación. En ese instante, una figura borrosa cruzó el umbral. No era sólida, parecía niebla en movimiento, pero su presencia se sentía real y perturbadora. Tras el suceso, una oficial se acercó con cautela, observó el pasillo, giró la cabeza buscando a alguien, pero no había rastro alguno. El ambiente estaba frío y silencioso. Cerró la puerta lentamente y entró sin saber que quizás no estaba sola en ese edificio cargado de historias ocultas. El video se difundió entre los agentes y las dudas comenzaron a crecer. Algunos dijeron que solo era vapor o un fallo técnico. Otros creyeron algo más oscuro. Tal vez un espíritu había estado residiendo allí, observando cada turno nocturno, esperando el momento exacto para hacerse notar. Un hombre regresaba de Dallas a Jefferson, Texas, aprovechando que su oficina cerró por Navidad y Año Nuevo. El viaje prometía calma y descanso, hasta que entró en un tramo remoto del camino. Allí la oscuridad era total, y la sensación de aislamiento se volvió inquietante, como si algo lo estuviera esperando. A los lados de la carretera, comenzó a ver figuras pálidas, casi humanas, inmóviles entre la sombra. No caminaban, observaban. La impresión fue inmediata. Parecían colocadas para emboscar a cualquiera que pasara por allí. El miedo lo invadió y sin pensarlo, pisó el acelerador decidido a escapar de ese lugar. El auto atravesó la zona a toda velocidad y las figuras quedaron atrás. Llegó a casa sano y salvo, pero algo no volvió a ser igual. Aunque estaba a salvo, el recuerdo del camino lo siguió durante días. A veces, el verdadero terror no es lo que te alcanza, sino lo que te deja ir. En enero de 2021, Alejandro Morales conducía de Oaxaca a Puebla tras las fiestas, rumbo al trabajo. El bosque era oscuro y silencioso. Al detenerse a revisar un neumático, la noche pareció cerrarse a su alrededor. Entonces, algo pequeño emergió del borde del camino, rompiendo la quietud absoluta. La criatura era oscura y compacta, pero no caminaba como un animal. Se desplazaba claramente sobre dos piernas. Cruzó la carretera con rapidez, como si conociera el terreno, y se perdió entre los árboles. Alejandro quedó paralizado, incapaz de hablar, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. Temblando, revisó la cámara del vehículo para confirmarlo. Las imágenes mostraban exactamente lo mismo que había visto. No era una ilusión. Con el corazón acelerado, Alejandro llegó a una conclusión imposible, pero clara para él. En ese bosque no estaba solo, había visto a un gnomo real. Ethan Victor vivía solo por trabajo en Maple Creek, Canadá, y entró a una tienda de segunda mano buscando una muñeca para su hija. Al llegar a los juguetes, sintió un rechazo inmediato. Los rostros eran inquietantes y sus ojos parecían seguirlo. Pensó que era sugestión hasta que grabó. Al revisar el video, la sensación empeoró. Las muñecas parecían moverse sutilmente y mirarlo fijamente desde los estantes. No era su imaginación. Sin decir palabra, Ethan salió de la tienda y no volvió. Pero el terror no terminó ahí. Ese fue solo el inicio del momento navideño más perturbador. En Rovaniemi, Finlandia, un desfile de figuras vestidas como Krampus invadió las calles. Máscaras monstruosas, rasgos de cabra y tambores golpeados como un ritual oscuro. En la ciudad natal de Papá Noel, la gente observaba desde lejos, aterrada, sintiendo que algo profano había tomado la Navidad. Un hombre inició su trabajo como guardia nocturno en un hospital de Texas. En su primera ronda, escuchó ruidos lejanos en el pasillo, ecos metálicos que no encajaban con el silencio del lugar. Al revisar, no encontró a nadie. Pensó que eran nervios del primer día, hasta que la noche siguiente cambió todo. Durante su segunda patrulla, vio una silla de ruedas en medio del pasillo. Se movía lentamente, sin que nadie la empujara. Intentó convencerse de que era una broma, pero no había personal cerca. Preparó su cámara y esperó.
con el pulso acelerado, mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. De pronto, la silla se desplazó sola, girando levemente, como si alguien invisible la guiara. El miedo lo superó. Comenzó a correr sin mirar atrás. Esa misma noche renunció. Dijo que el hospital guardaba algo que no pertenecía a este mundo y no pensaba volver a enfrentarlo. Un soldado descansaba dentro de una cueva cuando algo imposible llamó su atención. Desde el suelo arenoso, una mano humanoide comenzó a emerger lentamente. Solo se veían el pulgar y parte de los dedos, como si algo intentara salir desde abajo. La sorpresa lo dejó inmóvil, mientras el silencio se volvía opresivo. La textura de la mano era áspera, cubierta de arena, completamente fuera de lugar. El soldado sintió un miedo primitivo, pensamientos de lo desconocido, invadiendo su mente. Algunos creen que podría tratarse de un demonio del inframundo, atrapado bajo la tierra, esperando el momento exacto para manifestarse. Los lugareños aseguran que en esa zona se realizaban antiguos rituales para apaciguar espíritus o ahuyentar fuerzas oscuras. La mano podría ser señal de un ritual inacabado o un recordatorio del pasado. Para muchos, confirma que esas cuevas no solo guardan historia, sino algo sobrenatural que aún permanece allí. We found the crystal skull. There it is. En lo profundo de una cueva a 25 metros bajo tierra, en Belice, un arqueólogo se detuvo sin aliento. Frente a él yacía un cráneo perfectamente tallado, translúcido, como si la luz naciera desde su interior. Nada parecido se había visto antes. La cueva, casi perfectamente redonda, era conocida por antiguos rituales y sacrificios mayas de hace más de 1000 años. En ese silencio absoluto, el cráneo de cristal parecía colocado con intención, no perdido. Su material extraño y su precisión inquietante sugerían un conocimiento que desafiaba incluso a la arqueología moderna. Los expertos creen que este objeto refleja profundas creencias espirituales mayas. No era solo un artefacto, sino un símbolo cargado de significado ritual. La pregunta permanece abierta. ¿Qué ceremonias lo rodearon y qué secretos sobre su civilización aún permanecen ocultos en la oscuridad de esa cueva? Can you see? Tucked away. Un turista fotografiaba el campanario de la Catedral de Santa María de Granada cuando algo imposible apareció en la cúpula roja. A simple vista parecía una sombra, pero al hacer zoom la imagen cambió por completo. ¿Qué es eso? Allí había una criatura aterradora, inmóvil, observando desde lo alto como si supiera que estaba siendo vista. La cámara reveló un humanoide alado, con enormes alas de murciélago. La criatura comenzó a ascender lentamente por la cúpula, hasta alcanzar la cruz. Cada movimiento era deliberado, antinatural. Al llegar arriba, se posó con firmeza y extendió sus alas por completo, dominando el cielo sobre la ciudad. Tras permanecer unos segundos en esa postura inquietante, la figura despegó y desapareció sin dejar rastro. Las imágenes se volvieron virales de inmediato. Muchos aseguraron que era una gárgola demoníaca de otra dimensión enviada para advertir algo. Nadie pudo explicar qué fue, pero Granada jamás lo olvidó. Una mujer empezó a inquietarse al ver a su amiga inmóvil frente al espejo durante demasiado tiempo. No hablaba, no reaccionaba, solo observaba su reflejo. Algo no estaba bien. Con el pulso temblando, sacó su teléfono y comenzó a grabar, intentando entender qué estaba ocurriendo en ese silencio inquietante. En la pantalla apareció algo que no debía estar allí. Detrás del reflejo de su amiga, surgió un rostro pálido y distorsionado, observando desde el espejo. No se parecía a ninguna de ellas. La figura parecía acercarse lentamente, deformándose, como si el espejo fuera una puerta hacia algo oculto. La mujer que grababa se quedó paralizada por el miedo y dejó de grabar de inmediato. El video terminó sin explicación, cortado en el peor momento. Nadie pudo aclarar qué era ese rostro ni qué ocurrió después. El misterio quedó abierto, dejando una sensación perturbadora que aún inquieta a quien ve el clip. Una familia regresaba a casa en coche y decidió tomar un atajo para llegar más rápido.
La carretera era oscura y silenciosa. Un giro equivocado lo sacó del camino principal y sin previo aviso, el motor se apagó solo. El vehículo quedó inmóvil, atrapado en un lugar donde nada parecía normal. Antes de que pudieran reaccionar, algo apareció en la ventana, un rostro oscuro y demoníaco, con ojos rojos brillantes. Los observaba sin parpadear. No golpeó el vidrio ni habló, solo miraba fijamente. La sensación era clara. No fue una avería, era una trampa perfectamente calculada. El pánico llenó el interior del coche. Nadie se atrevía a moverse. El rostro seguía allí, inmóvil, dominante. Segundos después, el video se corta abruptamente. Lo que ocurrió con la familia nunca se supo. Hasta hoy, ese clip sigue circulando, dejando una pregunta inquietante. ¿Lograron escapar o no? Lo que empezó como un viaje normal en tren, tomó un giro inquietante cuando un pasajero notó a una mujer joven, completamente inmóvil. El vagón estaba lleno de ruido y movimiento, pero ella no reaccionaba. Permanecía de pie, rígida, como si el tiempo no pasara para ella en medio del trayecto. Su cuerpo no se movía en absoluto. Solo sus ojos oscuros parpadeaban lentamente, de forma antinatural. No mostraba emoción, ni sorpresa, ni cansancio. El contraste era perturbador. Mientras otros hablaban o miraban sus teléfonos, ella parecía ausente, como si algo más estuviera controlando su presencia allí. El pasajero comenzó a grabar en silencio, con un miedo creciente difícil de explicar. La sensación no era de enfermedad, sino de algo más oscuro. Muchos luego dijeron que parecía poseída, parada entre personas normales, sin ser una de ellas. El video termina sin respuestas, y esa mirada aún incomoda a quien lo ve. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.